Capítulo 15. La reunión con el personal femenino transcurrió de forma previsible, aunque ineficaz. Ella no tenía ninguna autoridad real en la casa, y todo el mundo lo sabía. Aún así, Phoebe intentó ser firme en lo concerniente a la corrección con el Dr. Corney, y no parecer una casa sumida en el caos. Sus advertencias fueron recibidas con sonrojos y risitas escondidas detrás de las manos. Harían lo que quisieran, y poco podía hacer ella al respecto. ¿Y quién era ella, después de todo, para reprender a otra persona por su comportamiento desordenado, cuando ella misma lo llevaba a cabo? Cuando él entró en su habitación, no gritó por la sorpresa. Incluso antes de verlo, supo que no estaba sola. Su presencia llenaba la estancia, pero al observarlo, enseguida se dio cuenta de que estaba más preocupado que antes. Parecía como si el peso del mundo le oprimiera. Era una sensación que ella reconocía bien. Cerró la puerta suavemente y caminó hacia el hombre que la esperaba. ¿Qué sucede, Patrick? ¿Debe ser algo más que el deseo de tu compañía?, preguntó él, con los labios torcidos en una media sonrisa. La expresión era simplemente una máscara, pero la verdad se revelaba en su mirada. Estaba dolido. ¿No te arriesgarías a venir aquí a estas horas si no fuera algo urgente? ¿Conseguiste algo del señor Cecil?, le preguntó. Había algo en su expresión que la había alertado de la verdad. Había descubierto algo y era profundamente inquietante. Él sabía dónde estaba. Todo el tiempo, admitió Patrick. Durante los últimos 5 años sabían dónde estaba. ¿Quién es?, preguntó ella, horrorizada ante la idea. William y el señor Cecil. Habían hablado con el capitán que navegué durante todos esos años. Hace 5 años, mientras estábamos en el puerto de Antigua, él les contó toda la historia y les dio mi dirección. Les dijo en qué posada me alojé mientras estuvimos allí, a dónde íbamos a zarpar y cuándo debíamos regresar. Y nunca me buscaron. Phoebe se sentó en el borde de la cama. Aquel tipo de crueldad deliberada le era ajena. No podía comprenderla. Todo este tiempo, cuando William ha estado acosando a Lady Marian para que te declarara muerto, ¿sabía que no lo estabas? Precisamente, respondió él. ¿Cómo lo descubrió? Tengo que suponer que el señor Cecil ha sido su cómplice. Su antipatía por el investigador había sido inmediata, pero William había ofrecido el sensato argumento de que la información se negociaba a menudo en lugares turbios, y quién mejor para descubrirla que un personaje un poco oscuro. Ella no tuvo motivos para rebatirle, pero eso no había cambiado su opinión sobre el hombre. Patrick se adelantó, con una carta en la mano extendida. 14 de agosto de 1817. Estimado señor Bellingham. Hablé con un hombre en el puerto de Antigua, el capitán Jasper Smith, que informó del rescate de un joven en el mar en el invierno de 1804, frente a la costa de Inglaterra. Afirmó que el muchacho estaba muy quemado por el sol y el viento, casi muerto de sed, febril, y había recibido un golpe en la cabeza. Solo recordaba su nombre de pila, que era Patrick. El capitán lo describió, y se ajusta a la descripción facilitada del heredero, desaparecido en el momento de su desaparición. También hay que mencionar que este capitán, después de tropezar con nuevas hojas que anunciaban la desaparición del niño, alrededor de 1807, se interesó por la recompensa ofrecida. Envió un mensaje a Sir George Bellingham, que en aquel momento actuaba como agente de Lord Ellingham, para informarle sobre el chico. Sir George le pagó para que no dijera nada y evitara a la familia el calvario de un impostor, ya que Sir George le transmitió su certeza de que el niño estaba muerto. Incluyo esta información, que tal vez usted ya tenga, por si Sir George no la registró. El hombre que supuestamente es Lord Patrick Bellingham trabaja ahora como marinero a bordo del barco de este capitán. Zarparán hacia América dentro de una semana, pero volverán a Antigua después. Esperaré nuevas instrucciones de usted, si desea que prosiga con esto. Cecil. ¿Cómo puede alguien ser tan deshonesto?, inquirió Phoebe. Sir George lo sabía y William también. Él escuchó tu relato, cuando compartiste estos mismos detalles, y cuestionó la veracidad de los mismos. ¿Qué podría estar pensando? Que quiere hacer de Arthur una marioneta y dirigir esta finca él mismo, desangrándola. O tal vez es aún más retorcido. Tal vez, cuando yo haya sido declarado muerto, Arthur correrá una suerte similar, y el título pasará a Sir George, y después lo heredará William, sugirió Patrick. ¿Podría ser Sir George el cerebro detrás de todo esto? Ella negó con la cabeza. En un momento dado, habría dicho que sí.
Sir George siempre ha sido un hombre sumamente egoísta. Incluso ahora, sigue acumulando deuda tras deuda y hace que le envíen todas las facturas a William. Pero a pesar de que su hijo lo adora y se ocupa de todas sus necesidades y caprichos, Sir George ni siquiera se molestó en asistir a la boda de William con Priscilla. Patrick suspiró. Era un obstáculo tras otro para determinar quién era el verdadero culpable. William se dirige ahora mismo a Londres para hacer una petición a la Cámara de los Lores. Y sin duda, para iniciar las gestiones necesarias para que Lady Marion sea internada. Si sigue gastando dinero al ritmo que indican los asientos falsos en los libros de cuentas, toda la hacienda quedará desangrada antes de un año. Patrick empezó a caminar por la habitación. Sus largas zancadas se comían el pequeño espacio. Podía sentir la rabia que emanaba de él, que se desprendía en oleadas. Lo que William le había hecho a él, a Lady Marion, a todos ellos, en verdad, era imperdonable. A medida que la verdad comenzaba a hundirse, otras feas nociones se deslizaban en su mente. Eso significa que, probablemente, William fue responsable del atentado contra mi vida, y del disparo que recibiste al volver a la mansión. Pero tú descartaste eso, pensando que era incapaz. Luego, por supuesto, está Arthur, que claramente había salido esa noche y estaba armado. Y tengo que decir que no creo que te equivoques. Sí, William es tortuoso, y las mentiras, y el engaño están claramente dentro de su repertorio. Pero tú mismo has dicho que es poco probable que se ensucie las manos. Y esa es una apreciación que encaja muy bien con todo lo que sé de él, protestó Phoebe. Pero si no se trata simplemente de un villano y un plan, sino de varios que persiguen objetivos diferentes, pero tienen intereses comunes, como eliminar a todos los que se interpongan en su camino. Se acomodó a su lado y la cama se hundió bajo su peso. Con los codos apoyados en las rodillas y las manos juntas, le pareció evidente que la tensión le estaba pasando factura. No puedo decirlo, Phoebe. Solo sé que hay muchas intrigas en marcha. No puedo determinar con exactitud quién es un villano y quién no. No esperaba que fuera fácil volver a esta vida, asumiendo que todo es mío y tengo derecho a ello. Pero no anticipé esto. Debemos hablar con Agnes. No quiero que Lady Marion sepa nada, al menos no hasta que esté lo suficientemente bien. Pero Agnes tiene que estar al tanto. Si William, Arthur o Priscilla intentan verla, deben ser enviados lejos. Aparte de nosotros dos, nadie más debe tener acceso a ella. La sola idea de que pudieran hacerle daño, dado el actual estado de debilidad y vulnerabilidad de la mujer, incitaba el pánico en Phoebe. Lady Marion es la única madre que he conocido, añadió en un susurro. ¿Qué edad tenías cuando murió tu madre? No puedo decirlo con seguridad, pero no más de 2 o 3 años, creo. Era lo bastante joven como para no comprender del todo que sería algo permanente, y esperaba que regresara. ¿Y tu padre? Sonrió con tristeza. Lo bastante mayor para entonces como para saber qué significaba para siempre. Ya no buscaba a mi madre, y comprendí que no volvería a ver a ninguno de los dos en esta vida. Tenía 6 años. Vine aquí. Bueno, mi padre había sido compañero de colegio de Lord Bellingham en Eton. No tenían por qué acogerme, pero lo hicieron. Y fueron innegablemente generosos. No podría soportar que le pasara algo. O a ti. La miró entonces. Sus ojos se clavaron en los de ella. No le pasará nada. Ni a ella, ni a mí, ni a ti. Venga lo que venga, cuidaré de las dos. Y si pretenden matarme, ya han tenido bastante poca suerte con ello. No espero que eso cambie. No bromees con esas cosas, soltó ella bruscamente. No es nada divertido. No lo es. El sarcasmo es solo una forma de hacer que una situación difícil parezca menos desalentadora. No me lo tomo a la ligera. Ni el atentado contra mi vida, ni el atentado contra la tuya. Y mucho menos el lento y artero envenenamiento de Lady Marion. Quienquiera que sea el responsable último de esto, ya sea William o Arthur, lo pagará caro. Me preocupa menos hacerles pagar que mantener tu seguridad. Lady Marion no necesita que seas un héroe, Patrick. Simplemente necesita que estés aquí. La miró fijamente, su mirada potente e inquietante. ¿Y qué necesitas de mí, Phoebe? La opción obvia era mentir, negar que necesitara algo de él. Pero las palabras de Josie volvieron a ella, sobre la inevitabilidad de su encuentro.
Cuando él estaba cerca, ella se sentía atraída por él como una polilla por una llama. Cuando él no estaba, ella lo buscaba. Lo buscaba por encima de todos los demás. El anhelo por él, no solo el dolor físico del deseo, sino la necesidad de estar en su presencia, de oír su voz y de deleitarse en esa conexión que existía entre ellos, abrumaba su sentido común. Phoebe sintió que se hundía, que caía contra él, desesperada por sentir su calor y su fuerza. No se trataba de pasión, sino de la necesidad de consuelo, de un momento para sentirse segura y protegida. Cuando sus brazos se cerraron a su alrededor, acercándola aún más, estrechándola firmemente contra él, encontró esa sensación de paz. Cualquier pensamiento o temor sobre el futuro sería tratado cuando llegara el momento. Pero el presente y los peligros a los que se enfrentaban en él tenían que tener prioridad. Phoebe, susurrando su nombre contra la piel sensible, justo debajo de su oreja. Nada me gustaría más que quedarme aquí contigo, abrazarte así todo el tiempo que me lo permitas. Pero ahora tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. ¿Qué? Preguntó ella. Tenía la clara sensación de que no aprobaría su respuesta. He ordenado a los criados que cenemos todos en nuestras habitaciones esta noche. Y me han dicho que Arthur ha ido al pueblo. Muéstrame cómo llegar a la bordilla, pidió. ¿Ahora? Preguntó ella. ¿Y si los sirvientes suben nuestras cenas y no estamos aquí? Josie entregará la tuya. Si te encuentro ausente, no lo cuestionará. Y nadie se atreverá a cuestionarme. Ambos lo sabemos. Soy un factor desconocido para ellos, y aún tienen que determinar si tratarme como un invitado de honor, un vulgar criminal, o su patrón perdido hace mucho tiempo. ¿Y si vuelve? Podría ser peligroso. Cuanto más reflexionaba sobre lo que ella y Josie habían visto, más empezaba a preguntarse si el hombre, que había visto en la bordilla con Priscilla, era Arthur. ¿Podría haber alguien más en los pasillos de Raven House que se le pareciera lo suficiente como para pasar por Arthur a distancia? Era la única explicación que tenía y, sin embargo, sonaba demasiado absurda como para siquiera pronunciarla. Mientras esté fuera, es nuestra mejor oportunidad para echar un vistazo y ver qué ha hecho, insistió Patrick. ¿Puedes recordar el camino? Sí, desde luego, pero ¿estás seguro de que es prudente? Dado lo que hemos aprendido y que todavía no tenemos la certeza de si William actuaba solo o con Arthur. Estoy preocupada, Patrick. No puedo evitar sentir que estamos al borde de algo verdaderamente horrible. Cogió sus manos, apretándolas contra su pecho y cubriéndolas con las suyas. Todo ya bien. No doy mi palabra a menudo, pero cuando lo hago, lo digo en serio. Te prometo, Phoebe, que todo irá bien. Pero no podemos dejarnos llevar por el miedo, ahora que por fin tenemos información útil. Muéstrame el camino. Es todo lo que pido. Phoebe contuvo su pánico e ignoró los susurros enfermizos que rondaban en la periferia de su mente. Recogió la caja de yesca de la repisa de la chimenea y fue a encender la vela que había junto a ella, pero sus manos temblorosas la vencieron. Patrick se adelantó y se la quitó, prendiendo fácilmente la cerilla. Con la vela encendida, la levantó, y le hizo un gesto para que lo guiara. El panel se abrió fácilmente, tal como Josie le había mostrado. Al entrar en el estrecho y poco iluminado espacio, sintió como si no hubiera suficiente aire. Era el pánico, se recordó a sí misma. Sus propios nervios la estaban sofocando, no el pasillo oculto. Es muy estrecho, y empeora cuanto más subes, le advirtió. Además, las paredes son muy finas. No deberíamos arriesgarnos a hablar para que no nos oigan. Él asintió y ella continuó, atravesando el estrecho espacio hasta llegar a las escaleras. Subió con cuidado aquellos peldaños empinados y traicioneros, y ahogó un grito cuando algo pasó correteando junto a su pie. «Es solo un ratón», susurró. «Más bien una rata», corrigió ella. Él se encogió de hombros como si no hubiera diferencia. Phoebe se estremeció, pero continuó subiendo. Una vez que llegaron a la puerta que daba a la habitación de la bordilla, deslizó con cuidado el pequeño panel que les permitiría asomarse a la habitación. Estaba vacía, como la otra vez. Pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. Habían recogido la vajilla, aunque una botella de vino abierta descansaba sobre el escritorio. La cama estaba mucho más desordenada que la primera vez que se asomó a la pequeña estancia. Ella se sonrojó al recordar lo que podría haber ocurrido para que aquellas sábanas estuvieran enredadas, y apartó rápidamente la mirada. Había una capa desechada sobre una silla, y una pequeña maleta a su lado.
Creo que está despejado, susurró. Vigilaré la puerta y te avisaré si viene alguien. Hasta que alguien demuestre lo contrario, soy Lord Bellingham. Tengo derecho a ir a donde me plazca en esta mansión, le recordó él. Phoebe ladeó la cabeza. La arrogancia de su afirmación le recordaba mucho al niño que había sido una vez. ¿Y tengo que recordarte que intentamos pasar desapercibidos? No porque no tengas derecho a estar aquí, sino porque, como tú mismo has admitido, no queremos delatarnos. Él la miró fijamente durante un momento, claramente disgustado por el hecho de que le bajara los humos, antes de agachar la cabeza y asentir secamente. Tienes toda la razón, y estoy siendo un imbécil. Phoebe no sonrió, pero sus labios se movieron con el impulso de hacerlo. Esas son tus palabras, no las mías, Lord Bellingham. Abriendo por completo la puerta secreta, Phoebe salió del estrecho pasadizo y cruzó hasta la puerta de la cámara, que crujió ruidosamente cuando la abrió lo suficiente para ver el hueco de la escalera. Sabía que Patrick la había seguido, porque oía el trasiego de papeles y otros objetos detrás de ella. Los miré la última vez que estuve aquí, señaló. Todos son mapas y planos de la mansión, y escritos legales, por supuesto. Hizo un sonido de burla. Está claro que pretenden verme expulsado de Raven House y despojado del título, por las buenas o por las malas. Phoebe no se volvió. No se atrevía a dejar que su mirada se desviara de las escaleras, pero hizo la pregunta que ardía en su interior. Si te dijeran que el título no es tuyo y que tienes que irte de aquí, ¿a dónde irías? ¿Volverías al mar? Una parte de ella, podía admitirlo al menos para sí misma, deseaba que lo descubrieran como un impostor. Si no era Lord Bellingham, podría tenerlo para ella. Era egoísta y perverso siquiera pensarlo. No, dijo él. Esa vida ha terminado para mí. Nunca la quise. Nunca amé el mar como lo hacen algunos hombres. Durante mucho tiempo fue simplemente la única vida que conocía. Encontraría algo en tierra, donde pudiera sentir las rocas y el suelo bajo mis pies cada día. Siempre podría probar con la agricultura, supongo. Otra pregunta surgió de improviso en sus labios, y se escapó antes de que se le ocurriera contestarla. ¿Me llevarías contigo? El susurro de los papeles cesó. La habitación se quedó completamente quieta y en silencio. Temerosa de lo que vería en sus ojos, Phoebe se atrevió a mirarlo. Él la miró fijamente, su mirada pensativa e intensa. ¿Te vendrías? Le preguntó en voz baja. Si yo no fuera más que un humilde campesino, con las manos sucias y sin un soberano al que llamar mío, ¿podrías vivir así? No lo sé, respondió ella con sinceridad. He sido pobre durante toda mi vida, pero nunca he tenido que sentir las privaciones que otros sienten porque estaba aquí, bajo el generoso cuidado de tus padres. Pero no podría quedarme aquí sin ti, eso lo sé. William ha dejado claro cuál pretende que sea mi futuro. Prefiero arriesgarme como esposa de un granjero que como puta de un caballero. Se acercó, sus pasos silenciosos sobre el suelo polvoriento. Ella no se inmutó ante el peso de sus manos sobre sus hombros, ni cuando sintió el calor de su aliento en la oreja. ¿Esa es la única razón por la que te irías, Phoebe? ¿Para escapar de él? Si esa fuera mi única razón, nunca me habría encontrado en esta habitación contigo, respondió ella. Sé que me deseas, lo has admitido, y sé que sientes cierto afecto por mí, pero hay demasiados obstáculos en nuestro camino como para seguir adelante, a menos que fuera por algo mucho más grande. ¿Afecto? Si quisieras un petimetre borracho de amor, Phoebe, difícilmente soy el mejor candidato. No soy un hombre que ofrece palabras bonitas y romance. Ella se giró hacia él, con los ojos brillantes y los labios apretados en una línea fina y firme. A veces la enfurecía y ni siquiera podía comprender por qué. No quiero nada más que lo que eres, por enloquecedor que sea. Así que, por favor, deja de burlarte de mí con eso. Me molesta mucho menos que a ti tu falta de modales cortesanos. ¿Es eso lo que estoy haciendo? No lo creo. No tengo experiencia en el amor. Lo que sí sé es que puedo soportar cualquier cosa menos tu arrepentimiento. No quiero volver a mirarte a los ojos y ver que deseaste a alguien mejor que yo. El calor de su ira se desvaneció bajo su admisión. Conociste el amor una vez. Lo conociste aquí, de niño. ¿Lo recordarás alguna vez? ¿Serás capaz alguna vez de pronunciar esas palabras? No puedo decirlo, respondió él, su tono suavizando el golpe de la admisión. Pero por el momento, deberíamos centrarnos en buscar en esta habitación. No te molestes en hacer guardia. Ayúdame a buscar, y podremos estar a salvo cuanto antes. Phoebe se apartó de la puerta,
siguiéndole hacia el interior de la habitación. Revisó el baúl a los pies de la cama, encontrando ropa polvorienta y nada de interés. Patrick seguía en el escritorio revisando un diario. Se acercó a la silla que flanqueaba la chimenea y cogió la capa, pero se desprendió del sombrero que descansaba bajo ella. Cuando se inclinó para recuperarlo, se quedó sin aliento. «Esto pertenece al hombre que intentó matarme», dijo en voz baja. «Llevaba esto puesto cuando...» Patrick se adelantó y le quitó la capa y el sombrero. Empezó a registrar la prenda en busca de bolsillos, pero no había ninguno. Examinando el sombrero, dijo: «Esto es infantería francesa. Un oficial, por lo que parece». «¿Infantería francesa?», repitió ella, cuya confusión aumentaba a cada momento. Cuanto más aprendemos, menos entendemos. ¿Por qué alguien en esta casa poseería objetos pertenecientes a un uniforme francés? El difunto Lord Bellingham fue enviado como diplomático a Francia antes de la guerra, ¿no es cierto? Tu padre, corrigió ella. Patrick, no puedes aceptar que es verdad. Tú eres Lord Bellingham. Seguramente la carta que poseía el señor Cecil y los intentos de William por ocultarla en su propio beneficio son todas las pruebas que necesitas. Phoebe, que sea verdad o mentira no es la cuestión. Otros tendrán que aceptar la verdad antes que yo. Si la Cámara de los Lores concede la petición de William, mi creencia no importará. Se pasó los dedos por el pelo oscuro, claramente frustrado por su situación. La esperanza es algo peligroso para alguien como yo. No puedo permitirme caer en ella. Aquello la dejó helada. ¿Alguna vez, en algún momento de su vida, se había sentido tan completamente sin esperanza? Tan temerosa de una nueva decepción, que la esperanza no representaba más que una promesa de dolor. ¿Realmente tu vida ha estado tan desprovista de bondad que, incluso ahora, no puedes aceptar que lo que has encontrado aquí es real y permanente? William no conseguirá internar a Lady Marion. Ella tiene un nuevo médico, uno que no está a merced de su sobrino, y que dará fe de su salud, y del hecho de que cualquier enfermedad ha sido causada por las malas prácticas de otro médico. Cuando él no respondió inmediatamente, ella continuó. En cuanto al título, la decisión tardaría años en tomarse, y mientras tanto, tú permanecerías aquí, con la familia que ha llorado tu ausencia, que ha rezado y deseado a diario tu regreso. Has recuperado tu identidad y el amor de tu familia. Nadie puede arrebatártelo, Patrick. La miró fijamente durante largo rato. Cuando por fin habló, su voz era grave y áspera, llena de emociones que ella sabía que él no permitiría que salieran a la superficie. Tu vida ha estado tan desprovista de penurias, que ante toda adversidad puedes mantener tanto optimismo. No ha sido así. Pero elijo creer que las cosas pueden ir bien. Vivir anticipando lo malo no hace más que robarle al presente cualquier alegría. Si todo lo que yo hiciera fuera pensar en el eventual final de las cosas entre nosotros, nunca habría permitido que me besaras, que te tomaras las libertades que te has tomado. Ciertamente, nunca habría respondido a ellas de una manera tan imprudente y gratuita. ¿Así que es tu eterno optimismo el responsable de tu pasión? Me haces parecer tonta cuando lo dices así. La pura verdad es que he vivido toda mi vida sin saber lo que se siente al desear el contacto de la mano de un hombre. Y ahora lo sé. Mi tacto, corrigió. Se acercó más a ella, tanto que sus cuerpos casi se tocaban. Su voz era un gruñido grave cuando continuó. No te equivoques, Phoebe. Ningún hombre te tocará más que yo.